Me llamo Shi Yanzhen. Llegué al templo de Shaolin en 2000 para aprender la cultura Shaolin. Ahora soy entrenador del grupo de monjes marciales en el templo. Temprano en la mañana, Shi Yanzhen se dio cuenta de que algunos de sus discípulos estaban lesionados. ¿Quién fue a entrenar anoche en el pabellón de los Santos del Oeste? ¿Y dejó a otras personas heridas? ¿Quién fue? Confiesa. La relación entre el maestro y sus discípulos en el templo de Shaolin se ajusta estrictamente al sistema patriarcal tradicional, similar a la estructura de las familias de la China antigua. La cercanía o la distancia se distingue a través del linaje, lo que se traduce en una unión sumamente fuerte. ¿No has meditado últimamente? ¿Está creciendo el demonio en tu corazón? El día anterior, el joven monje Shi Yanjie entró en el templo a escondidas y vio todo el proceso. A los monjes novatos del templo les gusta el boxeo de los 5 elementos, el cual imita los movimientos del dragón, la serpiente, el tigre, el leopardo y la grulla. Estos movimientos son agraciados y fáciles de aprender. Todos los días, después de la sesión nocturna, algunos monjes van al templo para practicarlos. Las artes marciales son la expresión externa del cuerpo, mientras el Zen se refiere a la meditación en silencio, al pensamiento. La intención es muy importante, puesto que las expresiones externas del cuerpo vienen del corazón. A los nuevos integrantes del templo les gustan practicar y competir, pero a veces pelean con exceso de fuerza. Finalmente, el demonio crece en sus corazones. En el pabellón de los Santos del Oeste hay un mural del Bodhidharma. Este recuerda a los monjes que tanto los cientos de rutinas de las artes marciales como las 72 técnicas especiales del templo de Shaolin son solo métodos para dominar la doctrina verdadera. Las manos son como 2 puertas. Muchos movimientos del boxeo Shaolin defienden antes de atacar. Cuando ataco, él pestañea, pero no le hago daño, ¿no? Mi siguiente objetivo es apartarlo de mí. Siempre tienen que recordar los 8 puntos de ataque y los 8 puntos que nunca deben atacar. No debemos atacar las sienes, la garganta, el corazón, la entrepierna, el coxis, los riñones y las costillas. ¿Entienden? Sí, hay muchos puntos que podemos atacar. Por ejemplo, las articulaciones. Podemos aplicar la técnica de reducción. Recuerden no tratar de herir a las personas cuando peleen. Las reglas de los monjes de Shaolin especifican los puntos del cuerpo que se pueden atacar y aquellos que no. Atacar las cejas y los ojos en lugar de las sienes. El surco nasolabial en lugar de la garganta. Los pómulos en lugar del pecho. Los omóplatos en vez de las costillas. Los pulmones en vez de la entrepierna. La pelvis en lugar de los riñones. Las rodillas en vez del coxis. Las tibias en lugar de las orejas. Aunque estas reglas no constituyen prohibiciones estrictas, la consigna es vencer al rival sin poner en riesgo su vida. Esta enseñanza del maestro Bodhidharma no solo se refleja en las artes marciales de Shaolin, sino también en el uso de las armas.
El bastón de Bodhidharma en realidad integra muchos sentidos de defensa y ataque. El bastón se ve corto, pero es capaz de defender mucho. Todo depende de cómo usarlo. Siempre tenemos que ser coherentes para aprender las artes marciales y las prácticas budistas. Nuestro pensamiento debe ser coherente con nuestra expresión. Los monjes juntamos las manos para calmar el caos en nuestro corazón. Por eso, juntamos las manos. Las artes marciales se originaron de las actividades de caza en la sociedad primitiva. Si bien su propósito original era atacar y lastimar, gradualmente se han convertido en un medio de fortalecimiento físico y cultivo espiritual. Las reglas milenarias del templo de Shaolin de atacar y no atacar fueron establecidas por el maestro Bodhidharma. Reglas de ese tipo siempre ha habido y siempre habrá en todas partes del mundo. Durante miles de años, los chinos han explorado las normas y el orden de convivencia entre el ser humano y la naturaleza, entre el individuo y la sociedad, y entre las personas mismas. Todo esto se conoce como Tao. Al igual que los monjes de Shaolin en el monte Shongshan de Henan, quienes buscan la verdadera doctrina a través de las artes marciales, en la montaña Laochuan de Taipei, al otro lado del estrecho de Taiwán, un grupo de personas busca combinar el Tao y el arte tocando tambores. El grupo se conoce como Youth Theater. Soy Juan Chichin, director de Youth Theater. Mis compañeros me llaman Maestro Dan. El maestro Dan empezó a estudiar el tambor del león de Guangdong y las artes marciales en la Federación Atlética Qingwu cuando tenía 12 años. Antes del entrenamiento diario, dirige una sesión de meditación que dura 3 horas y con la que logran una mayor concentración y entrar en un estado de paz. Por ejemplo, en el movimiento anterior, la mano derecha hace un círculo en 16 pulsaciones y la mano izquierda en 8. Cuando combinamos dos ritmos diferentes, necesitamos estar muy concentrados. La coherencia entre la conciencia, la emoción y el movimiento es el sentido del presente. El maestro Dan dice que cuando el intérprete del tambor está concentrado, transmite al público una energía plena. Mientras más poderosa es la energía, más atraídos se sentirán los espectadores. El propósito de Youth Theater es que los artistas entren en un estado de paz a través de una alta concentración. Para los orientales, las artes marciales, el tambor y la meditación existen desde tiempos antiquísimos. Fueron separados posteriormente. Ahora queremos unir estos 3 elementos nuevamente para crear una expresión teatral única. Youth Theater integra las artes marciales tradicionales, el tai chi, el teatro occidental y el tambor, en busca del vínculo entre el Tao y el arte. Liu Ruoyu, la esposa del maestro Dan, es la fundadora de Youth Theater. Regresó de Nueva York a Taiwán en 1988 con la idea de crear un grupo teatral independiente. En 1993 invitó al maestro Dan como profesor del tambor del León de Guangdong, con lo cual sentó la base artística del grupo y su enfoque en el tambor. Cuando estudiaba en Estados Unidos, mis profesores me decían que yo era una china occidentalizada. Me di cuenta de que tenía que encontrar una energía que aportar desde mi cultura original. Todos sabemos que existe una energía humana en Oriente. ¿Por qué no me iría a casa?
Sin embargo, una vez de vuelta, no logré encontrar nada. En ese momento me presentaron al maestro Huang Zhichun. Como tocaba el tambor de león de Guangdong desde pequeño, a pesar de ser joven, tenía en su sangre un elemento ancestral. Fue en ese momento en el que decidí que teníamos que estar juntos. La incorporación del maestro Dan llevó a Youth Theater a la raíz de la cultura tradicional china. Desde entonces, Liu y sus compañeros comenzaron a recibir formación sistemática en las técnicas tradicionales del tambor del león de Guangdong. Cuando comenzamos el aprendizaje, tocamos el tambor 4 horas seguidas en la mañana. En la enseñanza oriental, a veces, los discípulos ejecutan antes de comprender la esencia. Pero las técnicas se adquieren a través de la práctica. Con esta metodología, los sonidos que logramos son idénticos a los de los maestros. Además de la meditación, el toque del tambor y las artes marciales, Liu lleva a su grupo a entrenar todas las semanas en el Parque Geológico Jingguashi, ubicado en el noreste de Taipei. Estirar el cuerpo, estirar el cuerpo. Hacer los movimientos en las rocas en realidad es una manera de encontrar la paz interna. Despacio, no hay prisa. Acompañados por el sol, el viento, la lluvia y el canto de la fauna silvestre, los artistas se sumergen en la naturaleza para ejercitarse y meditar. Mientras su corazón se hace cada vez más sensible, su sensibilidad para la música se agudiza. A decir verdad, es como un caballo salvaje. El caballo salvaje se siente más cómodo y alegre en el bosque. Por eso, cuando lo liberamos, demuestra toda su energía. Poco a poco, los artistas han adquirido una sensibilidad y habilidad extraordinarias, similares a las de los animales. Gracias al entrenamiento diario, ahora pueden lograr un ritmo preciso, intenso y rápido, en un espectáculo que impresiona, estremece e inspira. Además de fortalecerse en lo físico y cultivar el espíritu, nuestros ancestros exploraban el orden externo de la naturaleza. A lo largo de miles de años, ellos descifraron las propiedades medicinales de las plantas silvestres y descubrieron el secreto para mantener la salud siguiendo las reglas de la naturaleza. En Taining existe una medicina tradicional china mágica, descrita como la hierba que salva la vida, en el Compendio de Materia Médica, escrito por Li Shizhen durante la dinastía Ming. Me llamo Zhu Kunsai. Vivo en el distrito de Taining, provincia de Fujian. Aquí mismo. Zhu Kunsai comenzó a trabajar en el comercio mayorista de zapatos de cuero en Yiwu a los 16 años. Cuando tenía 20 años, compró un autobús para transportar pasajeros. Hace 5 años, a los 30, invirtió decenas de millones de yuanes en la plantación del Dendrobium officinale en los acantilados de Taining. Ha llegado la hora de saber si ha tenido éxito o no. Hace 60 años, mi abuelo recogía el Dendrobium officinale silvestre. Hace 60 años, un kilo de Dendrobium officinale fresco salía a 60 yuanes. El Dendrobium silvestre es una planta en peligro de extinción que está bajo la protección nacional de segundo nivel y cuyo precio es superior al del ginseng y el del hongo Ganoderma. Crece en las alturas de las montañas Danxia.
Los chinos de la antigüedad lo recolectaban descolgándose por los acantilados o derribándolo con flechas. En el canon taoísta, obra clásica del reinado Kaiyuan de la dinastía Tang, es descrita como la primera entre las 9 hierbas milagrosas de China. Sirve para bajar el fuego interno, fortalecer los riñones y mejorar el estado de ánimo. El Dendrobium officinale pertenece a la familia de orquídeas. Sus raíces aéreas se adhieren a los acantilados como unas ventosas. Curiosamente, no crecen en lugares planos, sino en áreas empinadas. Las montañas Danxia tienen una pendiente de casi 90 grados. El aire puro facilita el crecimiento de la planta. En vista de que no está expuesta directamente a la luz del sol, no se quema, y su particular ubicación la protege también de los depredadores y de las corrientes de agua. Para recolectar la orquídea Dendrobium, es muy importante la coordinación entre la persona que baja al acantilado y la que maneja la cuerda. Zhu Kongcai y su tío, Ye Maosheng, hacen un buen dúo. ¡No puedo más! Sin una buena colaboración, no me atrevo a bajar. Me pasó una vez con un paisano mío. Primero bajé, luego estuve sentado allí por 2 horas. Le dije que tirara la cuerda, pero no se movía. Se había quedado dormido. Y oye, alargue la cuerda. Es la primera cosecha en 5 años. Zhu Kongcai espera recoger la planta más grande. Y oye, nunca había visto una planta tan hermosa. El Dendrobium officinale silvestre está prácticamente extinguido. Por eso quiero cumplir el sueño de mi difunto abuelo. Trasladaré las plantas a la montaña para que crezcan en 3 a 5 años. No necesitaremos plantar más después. ¡Sube! ¡Sube! La naturaleza no necesita del ser humano, pero la humanidad necesita de la naturaleza. Los esfuerzos de Zhu en los últimos 5 años han valido la pena, y las montañas Danxia le recompensarán con más frutos. Es realmente hermoso, tío Ye. Sí. Es igual que los silvestres. Es realmente pegajoso. El Dendrobium officinale es un tesoro de la parte continental de China, y en los mares de Taiwán existe otro tesoro, el dragón de tierra. Me llamo Chen Xinyi. Vivo en el distrito de Taichung, Taiwán. Me dedico a atrapar el dragón de tierra. El nombre científico del dragón de tierra es Pseudonophis boro. Es una apreciada medicina que estimula la circulación de la sangre y es especialmente efectiva para curar fracturas. 1 kilo de dragón de tierra cuesta 10,000 nuevos dólares taiwaneses. Debido a su alto precio y con el fin de que rinda más, usualmente se mezcla con vino de sorgo de 58 grados para preparar un licor medicinal. Chen Xinyi tiene 72 años. Durante más de 50 años ha mantenido a los 5 integrantes de su familia comercializando dragón de tierra. La costa a 1 kilómetro de su casa es su base de trabajo secreta. La marea sube y baja 2 veces al día. Cuando la marea baja, los dragones de tierra se ocultan en la arena de la playa. El dragón de tierra habita en aguas poco profundas en las zonas templadas, cálidas y tropicales de los océanos.
Tiene una cola puntiaguda y afilada que utiliza para excavar hoyos en el suelo marino y ocultarse. El primer paso para atrapar un dragón de tierra es encontrar su refugio. Ustedes no lo entienden, pero nosotros vemos el aceite flotante, ¿sabes? El refugio es aceitoso. Tiene grasa en la entrada. Tócalo. Toca el hoyo. Tendrás grasa en la mano. Una vez identificado el escondite, Chen Xinyi usa tabaco para forzar al animal a salir. El gusto amargo del tabaco entra en el hoyo. 20 minutos después, el dragón de tierra no puede soportar más y sale a flote. Las mareas suben cada vez más rápido. Cuando el agua del mar alcanza su máxima altura, los dragones de tierra salen de sus agujeros y se alejan de la orilla. Chen Xinyi debe apresurarse para encontrar al menos otro ejemplar. Este hoyo es muy pequeño. Esta vez, Chen planea atrapar al dragón de tierra con una manguera. Para atrapar el dragón de tierra, si el agua sale del tubo, significa que el pez está avanzando. Si el agua baja, significa que está retrocediendo. ¿Atrapado? Cuando tenía unos 20 años, vi a una persona pescando dragón de tierra y me llamó mucho la atención. Al principio yo lo trataba de atrapar con un arpón. Cuando lo atrapaba no sabía cómo sacarlo y lo dejaba escapar. Me engañaban, diciéndome que el dragón de tierra mordía, para que no aprendiera las técnicas. Pero lo aprendí por mi propia cuenta. Hasta ahora no me han mordido. Cuando Chen era joven, pescaba en la costa del distrito de Xianshan. Cuando atrapaba una cantidad suficiente, vendía los dragones de tierra en Banqiao. Gracias a su persistencia, Chen ha logrado sostenerse toda la vida con su habilidad para cazar estos animales. La humanidad se beneficia de la naturaleza y aprende de la naturaleza. Ante las condiciones naturales adversas, nuestros ancestros aprovechaban los materiales que la misma naturaleza les ofrecía para crear artes milenarias. Entre ellas se encuentra el puente de madera en arco. Me llamo Liu Yan. Nací en Beijing en 1984. Estoy estudiando mi doctorado en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. El objetivo de mi investigación es el puente de madera en arco en las provincias de Zhejiang y Fujian y sus técnicas arquitectónicas. Desde 2009, con el apoyo de los departamentos locales de cultura, todos los veranos, Liu Yan regresa de Alemania a China para estudiar los puentes de las zonas montañosas de Zhejiang y Fujian. De los 100 puentes de madera en arco que se han conservado en China, Liu Yan ha estudiado 65. El foco de su investigación está en la categoría de la mayor exigencia arquitectónica entre los puentes tradicionales de madera y solo se encuentra en las montañas altas y los valles profundos de los límites entre las provincias de Zhejiang y Fujian. Se trata de una zona famosa por climas cambiantes y abundantes precipitaciones. La profundidad del río puede superar fácilmente los 30 metros. En tramos profundos y rápidos, cruzarlo es prácticamente imposible. ¿Cómo construir un puente de gran extensión? Los ancestros chinos lograron crear un arco de más de 40 metros con pequeños pedazos de madera y sin utilizar clavos ni remaches.
Después de cientos de años, los puentes de madera en arco se mantienen incólumes entre las majestuosas montañas. El objetivo de Liu Yan es transformar los datos obtenidos en planos y maquetas tridimensionales para presentarlos a lectores e investigadores. Sin embargo, ahora se concentra solo en la investigación de reliquias históricas. Para conocer la esencia de las obras, tiene que encontrar a los artesanos. El primer destino de Liu Yan es el monte Wuyi, donde se encuentra el puente Yuqing, una reliquia nacional. El puente fue destruido en 2011 por un incendio. En 2014 se inició su reconstrucción. Cuando Liu Yan llega al puente, Chen Duoxiong y otros 12 artesanos están reforzando el segundo arco. Soy de Shuning. Me llamo Chen Duoxiong. Tengo 61 años. Chen Duoxiong nació en una familia de tradición artesanal. Al igual que sus antepasados, él no usa planos para construir los puentes. Todo el diseño está en su mente. Para trabajar la madera utiliza hachas, plumas de bambú y rotuladores. Primero clasifica la madera según su tamaño y rectitud. Luego hace marcas con pluma de bambú y rotulador y corta la madera según dichas marcas. Con el fin de conocer en detalle cada uno de los pasos del proceso de construcción, Liu Yan ayuda a los artesanos con los materiales y las herramientas. Si solo observamos y registramos las técnicas de los maestros, sería como ver las respuestas antes de contestar las preguntas. Solo cuando las solucionamos de manera independiente, podemos enfrentar los problemas. El ensamblaje exacto de caja y espiga requiere una alta precisión en todos los pasos de la preparación. Procesar 150 troncos de madera y convertirlos en piezas de diferentes tamaños y usos toma 4 meses. Liu Yan espera que muy pronto el puente empiece a tomar forma. Al enterarse de que el maestro Wu Fuyong planea transformar el pequeño puente de piedra de su pueblo en un puente de madera en arco, decide viajar a Zhejiang para ver todo el proceso de construcción. Me llamo Wu Fuyong, soy del pueblo de Taji, distrito de Qinyuan. Me he dedicado a la construcción de puentes cubiertos en los últimos años. Wu Fuyong es un artesano moderno. No solo construye majestuosos puentes de madera en arco, sino también pequeñas réplicas delicadas y sofisticadas. Aprovechando la tecnología gráfica moderna, puede crear diseños más precisos y controlar mejor el comportamiento de las estructuras. Actualmente es el maestro más experimentado en puentes de madera en arco de más de 40 metros en China. Su nieto lo ha visto trabajar desde pequeño y su juego favorito es construir puentes con palillos. Justamente este es el origen del puente de madera en arco. El puente que construirá Wu Fuyong se encuentra sobre el pequeño riachuelo que cruza la entrada de su pueblo. Wu lidera el proyecto y planea terminarlo en solo un día con la ayuda de una decena de maestros. La teoría arquitectónica de estos puentes consiste en formar un arco con 3 grupos de troncos. Se utilizan uniones de caja y espiga entre vigas horizontales y verticales en la estructura de madera para flexibilizar la rotación y facilitar la deformación. Los creativos artesanos idearon la forma de insertar y entrelazar un segundo arco lateral plegable. Los dos sistemas se entrelazan, apoyándose y controlándose entre sí para formar un conjunto estable. Tenemos que calcular las uniones del centro del arco triple y el centro del arco quíntuple. Tenemos que ser muy precisos. De esta manera nos irá bien en el proceso de ensamblaje. 1, 2, 3. La madera vertical que une el centro de arco se llama Niutou, literalmente
cabeza de buey. Si la ubicación de las uniones no se calcula de forma correcta, el punto de encuentro entre el centro del arco triple y el del arco quíntuple no ajustará debidamente. Si la presión de la superficie no se distribuye de manera uniforme, el puente puede averiarse e incluso venirse abajo. No necesitamos ningún clavo para armar el arco. El clavo se oxida y se daña en 20 o 30 años. El clavo está absolutamente prohibido en el ensamblaje de caja y espiga. Un pequeño clavo puede destruirlo todo. Por eso, la esencia del puente cubierto de madera en arco está justo en el arco. El ser humano vive 100 años y la madera vive 1000 años. La sabiduría que permitió construir puentes entrelazando troncos de madera ha sido heredada de generación en generación. La información más importante de la cubierta está inscrita en la viga central, a cargo de Chang Shui-chang, carpintero del pueblo de Shukeng. Liu Yan está visitando la familia Chang, una de las familias con más larga tradición en la construcción de puentes. Maestro Chang, mucho gusto. Encantado. Hola. El maestro Chang Shui-chang pertenecía a su familia. Es el tío de mi tío. Pertenece a la generación de mi abuelo. Durante cientos de años, los proyectos en los que ha participado la familia Chang se han extendido por distintas localidades. Chan Chang-chur conserva decenas de contratos de construcción, los cuales son los registros más valiosos para la investigación de los puentes de madera en arco. Se incluyen los gastos, materiales, maderas, etc. A lo largo de varios siglos, los constructores de puentes han creado numerosas obras de arte con sus propias manos en los exuberantes bosques de las montañas por las que corre el límite entre las provincias de Zhejiang y Fujian. ¿Cómo interpretar en el idioma científico moderno los puentes de madera en arco chinos, su valor técnico y su carácter único en la cultura humana y presentarlos al mundo occidental? Esta es una dificultad que Liu Yan está tratando de superar en el marco de su investigación académica. Entonces la lógica de Da Vinci es muy clara. Europa tiene su propia cultura, así es. Así es. Este también es el foco de mi investigación. Intentar comprender en qué consisten las raíces de nuestra tradición. La gente aprovecha los materiales naturales para realizar actividades productivas, las cuales se convierten gradualmente en actividades socioeconómicas. Pero en ocasiones la prosperidad socioeconómica termina también creando espacio para otras actividades, por ejemplo, competencias deportivas. Entre 4.000 y 5.000 años atrás, Lei Tzu inventó la técnica de tejido de la seda en China. Se cuece el capullo del gusano de la seda y se retira el hilo. Un capullo puede producir hasta 1000 metros de hilo. La seda cruda está compuesta por varias hebras. Una vez teñida, la seda se divide en la urdimbre y la trama, las que se entrelazan según ciertos patrones para formar el tejido. Las materias primas del tejido de la seda dependen de lo bien que se cosechen los capullos. Antes de producir el hilo de la seda, el gusano se anida en la paja y construye su capullo. La cosecha está estrechamente vinculada con la economía popular. En las dinastías Ming y Qing, esta actividad productiva derivó en una competencia deportiva folclórica, la acrobacia en el bote de vara alta. Me llamo Luo Huawen. Soy del distrito de Pengshui, Chongqing. Luo Huawen tiene 21 años. Llegó a trabajar en un restaurante de Wucheng hace 4 años. Aficionado a las artes marciales, en Wucheng encontró a un profesor que lo llevó un escalón más arriba, al enseñarle la tradicional acrobacia en el bote de vara alta. Hoy tratará de ejecutar un difícil movimiento que él mismo inventó.
En el medio del bote hay un pesado bloque de piedra desde el cual se yergue una larga vara de bambú yinshan de Anhui. A pesar de la gran flexibilidad de la madera, el peso y la habilidad del acróbata son fundamentales para el ascenso. Luo mantiene su peso estrictamente por debajo de 55 kilos. Cualquier sobrepeso, por mínimo que sea, puede causar la rotura del bambú. Tenía miedo a que se rompiera cuando estaba arriba. Al principio no me atrevía a hacer nada. Solo me quedaba sentado allá arriba. Este bote también es conocido como bote del gusano de la seda. Con él los sericicultores rinden homenaje a los dioses y piden por una buena cosecha. Creo que el gusano de la seda se parece mucho a la persona en el palo. La paja es recta y el gusano es largo. Mis movimientos imitan los del gusano de la seda. La acrobacia en el bote de vara alta data de tiempos del emperador Qianlong de la dinastía Qing. Todos los años, durante el festival Qingming, los aldeanos ejecutan diferentes rutinas acrobáticas en la vara. Se posicionan cabeza abajo en la punta, mantienen el equilibrio sin sujetarse con las manos, se recuestan en la vara y hacen volteretas, todo imitando la metamorfosis del gusano de la seda. En la rutina en la vara alta, el acróbata no cuenta con ninguna medida de protección. Tanto la dificultad como el riesgo son sumamente altos. El sueldo de Luo Huawen es de apenas 5.000 yuanes al mes. Desde que comencé con la acrobacia en el palo alto, ya no me atraen tanto las artes marciales. Él vive de sus acrobacias, que al mismo tiempo son su afición. Su motivación es lograr los movimientos más difíciles y más espectaculares. Debido a la dificultad y a lo magro de los ingresos, no todos los jóvenes están dispuestos a dedicarse a esta manifestación artística tradicional que hoy está en peligro de extinción. Paradójicamente, solo la juventud es capaz de rescatarla de los registros escritos y fotográficos y ponerla en escena. En la obra Tao Te Ching, Lao Tse dice, el Tao que puede ser expresado no es verdadero Tao. La civilización china tiene 5.000 años y es la historia del pueblo chino en busca del Tao. Durante este proceso, los antepasados han transmitido las experiencias de supervivencia, producción y vida, las cuales han perdurado hasta hoy en día a través de diferentes medios. Uno de estos medios es la brújula de Huizhou. Me llamo Wu Chaoquan, soy heredero de la 8ª generación de la tienda de brújulas Wu Luhen en Huanan. En 1915, mi bisabuelo Wu Yuxian y mi abuelo Wu Weizan elaboraron juntos este tesoro, el que ganó el premio de oro en la Exposición Internacional Panamá-Pacífico. La familia de Wu Chaoquan lleva 300 años fabricando brújulas. Cuando Wu Luhen fundó su negocio, los comerciantes de Huizhou disfrutaban de una época dorada. En ese entonces, los hombres de negocios aprovechaban el canal fluvial de Xin'an para llegar al mar a través de los ríos Fuchuen y Qiantang y extendían su alcance comercial por todo el país. Valiéndose del éxito de sus negocios, esos comerciantes construían o reparaban templos, viviendas, caminos y puentes. Ellos enfatizaban en la armonía entre la construcción, la ecología y la humanidad. En ese momento, la brújula de Huanan comenzó a demostrar sus grandes ventajas y se hizo muy popular entre ellos. La brújula, que evoluciona a partir de la cuchara que apunta al sur, conocida como Sinan, registra alrededor del círculo central y a lo largo de toda su superficie los 24 términos solares, los 8 trigramas del yin-yang, los troncos celestiales y las ramas terrenales. En abril de 2014, Wu Shuizhen, padre de Wu Chaoquan, falleció víctima de una enfermedad. A sus 30 años, Wu Chaoquan debió asumir la enorme responsabilidad de administrar el negocio familiar.
Hoy, un cliente frecuente ha traído una brújula dañada para que la repare. Reparar una brújula no es tarea fácil, pero fabricar una es todavía más difícil. El proceso de elaboración tiene 7 pasos: seleccionar el material, hacer la base circular, dividir las escalas, limpiar, escribir, pintar e instalar la aguja magnética. Generalmente tenemos 2 opciones para la materia prima de la brújula de Huanan. Puede ser la madera de ginkgo o la de la Bischofia polycarpa. Estas 2 maderas tienen la textura fina sin vetas marcadas. Son perfectas para hacer la brújula. De acuerdo con diferentes especificaciones, se corta la madera de obispo para hacer la base, se pule la superficie, se corta para hacerla redonda y se le hace una perforación en la mitad. Según el gráfico de las circunferencias de la brújula, se dibujan escalas horizontales. Las escalas verticales se dibujan de acuerdo con los 8 trigramas de yin y yang, los troncos celestiales y las ramas terrenales y otros contenidos. Después de trazar la base, se pule con equiseto de invierno para luego poder escribir en la superficie. De acuerdo con los atlas ancestrales y los estilos de brújula, los artesanos usan pinceles para escribir en pequeños caracteres regulares. Es un trabajo que requiere de mucha paciencia y cuidado. Los caracteres deben estar perfectamente escritos. Cualquier error, por pequeño que sea, echará a perder todo el producto. Después de terminar la escritura, la superficie se recubre con aceite de tún, el cual es refinado a través de una técnica única. Además, la superficie debe ser pulida varias veces, a fin de lograr un acabado brillante. El núcleo de la brújula es su centro. Es una de sus partes más importantes. El 7º paso, el más importante de todo el proceso de elaboración de la brújula Uluheng, consiste en instalar la aguja magnética. Saca una piedra magnética que por generaciones ha usado su familia. Después de 2 semanas de magnetización, las agujas de acero tienen una alta sensibilidad y jamás se desmagnetizarán. Ahora que la aguja está lista, la técnica clave es moldear las piezas de cobre. Las piezas de cobre no deben tener ningún borde áspero para tener la flexibilidad máxima. Moldear las piezas de cobre requiere de sumo cuidado, ya que un exceso de fuerza puede llegar a perforarlas y una fuerza insuficiente puede dejar los bordes ásperos. El oído, la vista y el tacto son definitivos para lograr la precisión. Luego hay que calcular el centro de gravedad de la aguja e instalarla en el punto de apoyo antes de colocar la pieza completa en el centro de la brújula. Y finalmente, se coloca la cubierta de vidrio. La nueva obra de arte está lista. Señor, su brújula está reparada. Pruébela, por favor. Muy bien. La línea del lecho marino y la línea meridiana están precisas, y la aguja oscila con facilidad. Chaoquan es uno de los miles de herederos del patrimonio cultural inmaterial nacional. Desde Xiuning, en Anhui, hasta Taoyuan, en Taiwán. Desde Taining, en Fujian, hasta Hualien, en Taiwán. Estos artesanos sencillos estudian, trabajan, transmiten sus conocimientos y no cesan de explorar la sabiduría de la supervivencia, en busca de la armonía entre las personas
y entre la humanidad y la naturaleza. En China, esta sabiduría tiene un nombre común: Tao. Me llamo Hai, vivo en Taxi. Tengo 63 años. Siempre me han gustado los efectos especiales y me gustaría combinarlos con la peonza. Cuando toco las pinturas, siento como si estuviera tocando la tierra. Son tan resbalosas como si estuviera plantando el arroz. Mira, puedes echar un vistazo. Las espigas de arroz son amarillas, pero el arroz es rojo y verde. Los tallos del arroz son negros, pero el arroz sale blanco y verde.